Amigos, retornamos por aquí. Como cada viernes nosotros acostumbramos a hacer una pausa en el camino, una semana muy ajetreada, llena de situaciones, complicaciones que nos trae la vida y cada día que tenemos que enfrentar lo que dispone nuestros quehaceres y responsabilidades. Nosotros preferimos en este espacio Teledebate hacer una pausa en el camino para tratar de acercarnos un poquito y los conocimientos que nos brinda la palabra de Dios. Siempre hemos escuchado hablar frecuentemente el tema de los salmos que están en la Biblia, cómo están compuestos, cuáles son sus orígenes. Escucho muy frecuentemente cuando me dice un amigo, en mi casa yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 91. Antes de salir yo leo el Salmo 91 y otros salmos más que usted conoce. En esta noche, como lo venimos realizando ya, porque la hora se acerca, nuevamente compartimos con el hermano Leo Encarnación Calvo aquí en este espacio para poder llevar a ustedes palabra de vida dentro de como está establecido bajo los lineamientos que nos brinda y nos orienta cada día la Biblia. Hermano Leo, bienvenido a este espacio, como siempre. Buenas tardes, hermano Robert. Tengo que decirte así porque cada día vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso y Padre nuestro Señor Jesucristo por permitirnos este espacio para hablar de su palabra. Y la palabra de Dios es nueva cada día y tenemos que confortarnos. Vamos a hablar hoy de los salmos. Son libros sapienciales, pero también son libros poéticos. Eh, y los salmos, el pueblo de Israel espera algo colectivo para, son cánticos espirituales y estos salmos, las personas no conversan y los conversos deben de leer los salmos. Y ahí donde está lo que es la esencia de una oración efectiva. Y como te iba diciendo, hermano Robert, los salmos, su finalidad es para que el pueblo de Israel se redimiera con el Señor. Por lo general la gente eh, utiliza mucho, tú preguntas a cualquier persona de los salmos más leídos, el Salmo 91, el Salmo 23, pero en realidad deben de leer el Salmo, empezar a leer el Salmo 1, donde está el mensaje de la buenaventuranza. La buenaventuranza es una bendición a todo el que lee la palabra de Dios y la ata a su cuello, como dice el predicador, el hijo del salmista, el rey David. Y ahí sigue una secuencia con el Salmo 2. Son salmos, todos son escritos por el Espíritu Santo. No se sabe a ciencia cierta quién fue que escribió el Salmo 1, el Salmo 2, pero ahí tenemos, todos se le atribuyen a rey David, uno de los reyes más prósperos en Israel, un hombre conforme, ya ustedes han escuchado que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y los salmos, en su esencia, tienen una característica. De hecho, cuando nos leemos Lucas 11, capítulo 2, vemos que uno de los discípulos del círculo del Señor Jesucristo, pues estaban los discípulos y estaban los apóstoles. Sabemos que discípulo es la palabra aprendí y sabemos que los apóstoles eran lo que cogió el Señor Jesucristo para transmitir su palabra. Y es bueno que ustedes sepan que la finalidad de los salmos es tener un contacto directamente con el Señor. Te enseño a orar. El Señor en un momento cuando le preguntaron, enséñanos a orar. Él le dio la oración modelo que todos conocen, es el Padre Nuestro, que debe de todos los conversos o los no conversos sabérselo. Eso como debe ser el pan nuestro de cada día, todos los días. ¿Por qué? Porque habla de la majestuosa grandeza del Señor, el Dios cósmico, el Dios del cosmos, como así nos dice Martín Lutero. Nos habla que los salmos son como un pequeño libro dentro de los cánticos espirituales. Y son sapienciales, como le estaba diciendo, pero son libros poéticos
Su finalidad no era para ser himnario de gloria, pero hasta el día de hoy son himnarios de gloria que se utilizan en en los sinólogos que utilizamos en las diferentes iglesias que le cantamos al Señor. eh, Hay muchos fragmentos, muchos cánticos de los salmos. Hermano Leo, quiero que tú me permitas, porque te debo interrumpir en ese sentido, hermano Leo. Me llama poderosamente la atención porque a la introducción tú hablaste del Salmo 1, tocaste el Salmo 91 y el Salmo 23. Yo tengo amigos que yo conozco, que comparto, que como yo decía en la introducción, en su casa está una Biblia en el estante, en el librero, abierta con ese Salmo 91. Mira cómo ¿Qué tiene este salmo o qué significa este salmo que se utiliza de esta manera? ¿Es correcto este uso? no es incorrecto. Lo que es que a veces las personas se confunden. Y el Salmo 91 es uno de los salmos más hermosos que tiene la palabra, porque habla de morar bajo la sombra del Altísimo. En un momento nos dice que Moisés, cuando escribió las leyes, escribió en el monte Sinaí el Salmo 91 y se le adjudica a Moisés desde el Salmo 90 hasta el 90, desde el Salmo 90 hasta el 150, porque los salmos son 150 piezas. Sí. Pero, ¿qué pasa con los salmos? El Salmo 91 es de los salmos más manipulados. Tienen que saber esto, uno de los salmos más manipulados que la persona, por no entender bien las escrituras y no buscar una persona que lo oriente al respeto, una persona que sea un confeso, que ha dado testimonio de que una persona que le sirve al Señor y que tiene pleno conocimiento de lo que es los salmos. Esas piezas magistrales que utilizamos, vemos que, como nos está preguntando nuestro hermano Robert, el Salmo 91 y el Salmo 23, tú ven a muchas personas por el desconocimiento, ponen una Biblia con el Salmo. Y a veces utilizan esto como una herramienta de protección, como que sí, supuestamente si leen este salmo van a ser protegidos. A veces, hasta dolorosamente, hasta personas que uno ve en las calles en actitudes muchas veces negativas. A veces, debo decirte con toda honestidad, pero hasta jóvenes de esos que andan en la calle, a veces delinquiendo, dicen que leen el Salmo 91 porque Dios los va a proteger, hermano. Dios protege a todos nosotros, Dios nos ama, porque Ok. recuérdate que cuando nos acercamos al Señor, el principio de la oración es llegar contrito y cuando el Señor tú llegas a donde Él, pero lo primero es que tú tienes es cuando llega a hacer la oración, decir la grandeza del Señor, como lo dice el Salmo 8. Sí, Cuando vamos al Salmo 150, alábele. sí. Cuando usted le alaba, entonces, pero, pero hay una bendición. ¿Qué es lo que es buenaventuranza? Una bendición feliz en el idioma griego. Entonces, lo primero que tú tienes que alabar al creador del cosmos. Fíjate cómo lo dice Martín Lutero, es una Biblia, él la toma como una Biblia aparte, como cuando nos vamos a los libros judíos y los salmos, si ustedes saborean la esencia y lo disfrutan y buscan que le den la explicación, ustedes van a decir, wow, pero cuánta ricura literaria hay en estas escrituras. Y vemos que el Salmo 1, Salmo 41, habla de la buenaventuranza, así Mira, como mira, cuando el por Señor. ejemplo, hermano, vi que el equipo de producción ahí colocó el Salmo 23. Precisamente, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdad, mi pastor me hace descansar, justa, tranquilas aguas me conduces. Como establece este salmo así. Está también muchas veces utilizado en momentos de situaciones y vicisitudes y a veces en momentos de necesidad. Se utiliza y se lee este salmo como a manera de que esto puede ser el elemento que pueda permitir obtener y esa protección del Señor y nada me faltará y como bien decía ese Salmo 23, me llevará a aguas tranquilas. El Señor, nuestro Señor y Salvador, que es a quien nosotros estamos a cargo, cuando tú vas a leer un salmo,
ese Salmo 23, la persona va con su situación, Sí. va al tribunal divino, donde tenemos un representante que es nuestro Señor Jesucristo, a darle, a clamar por justicia. Pero usted debe primero leer, darle alabanza. Por eso cuando el Señor da la oración modelo que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de nuestro Señor, adorarlo y luego a poner nuestra situación delante de Él. Él no nos rechaza, no importa que nosotros seamos conversos, no pertengamos a una religión en sí, sino Él nos ama. Y cuando usted expone su situación delante de su tribunal divino, Él como juez justo te escuchará. Pero Él quiere que tú, amigo televidente, que tú conozcas quién es el dueño del universo, quién hizo los cielos y la tierra, porque los salmos te llevan al Génesis, te llevan al siervo sufriente, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos Lucas 11, habla de Jeremías, y los salmos es una secuencia. Cuando leemos los salmos tocamos fondo, porque esos son de los libros que nos enseñan a cómo presentarnos delante del Dios de justicia. Ese Salmo 23 maravilloso, el Salmo 91, todos los salmos son hermosos, pero hay un principio. Tenemos que darle honor a quien honor merece, ser grato con quien ha sido más que bueno con nosotros, porque la palabra bueno no tiene, para el Señor no tiene un nombre. Y lo que te acabo de explicar, hermano Robert, después vamos a tocar más profundidad, vamos a tomarlo uno por uno los salmos para dar una explicación más abierta de lo que en realidad el Señor quiere a través de los salmos. Excelente. Señores, la hora está llegando, una sesión muy especial dirigida por el hermano Leo Encarnación Carbo, con quien compartimos estos minutos con todos ustedes que son nuestra audiencia para hacer una pausa. Una pausa en el camino, concluir este viernes así en ese tono, así tan pausado y tan llevado de la mejor forma para poder que ustedes, nosotros, dominicanos y dominicanas y los que nos ven en cualquier lugar del mundo a través de las redes sociales de este teledebate, para todos ustedes en nuestro canal de YouTube, puedan hacer una pausa en el camino y entender que la hora está llegando. Hermano Leo, muchísimas gracias como siempre. Sí, apréndanse, léanse el Salmo 1, pero vean el principio que dice el Salmo 41 y qué dice de la buenaventuranza cuando pensamos en los pobres. Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.